¿Qué es la biotecnología médica? En el campo de la medicina, la biotecnología permite que, gracias a la colaboración de expertos bioquímicos de microbiología, ingeniería química y de tecnología, se logren grandes avances en los distintos estudios que se llevan a cabo. Detección y diagnóstico de enfermedades humanas. La detección de moléculas de patógenos y moléculas de respuesta de los hospederos ante la infección es el principio básico de todas las pruebas diagnósticas moleculares. Entre las pruebas inmunológicas más utilizadas en métodos diagnósticos tenemos hemaglutinación, inmunodifusión e inmunofluorescencia indirecta, métodos automatizados en cámara de multipozos y las pruebas rápidas. Las pruebas diagnósticas rápidas. 1. Sobre una membrana porosa se trazan tres líneas. En la primera se fija un anticuerpo, AB, dirigido contra el antígeno blanco del parásito AG, y se marcan con una enzima. En la segunda, llamada de prueba, se fija un anticuerpo dirigido contra el antígeno blanco del parásito, y en la tercera, o en control, se fija también un anticuerpo dirigido contra el anticuerpo marcado. Como punto 2, el extremo de la tira se hidrata con una solución amortiguadora que fluye a lo largo del sistema. El agente de lisis solubiliza y libera los antígenos y los AB marcados, lo cual hace posible la formación de complejos que son arrastrados a lo largo de la tira. 3. Los complejos AB-AG son capturados en la línea de prueba y los anticuerpos libres en la línea control. Detección específica de moléculas mediante pruebas inmunológicas. Las pruebas inmunológicas están diseñadas para detectar antígenos circulantes de los patógenos o la presencia de anticuerpos producidos en respuesta a agentes infecciosos. Algunas de las moléculas que participan en la interacción hospedero-parásito pueden permanecer en el suero de los sujetos infectados por periodos prolongados y son detectables aún en casos en los que la infección es asintomática y después de su resolución. La detección de estas moléculas, si bien no siempre es útil para identificar infecciones activas, lo es para determinar si su frecuencia y el grado de dispersión de los agentes infecciosos en la población humana. Ingeniería molecular de anticuerpos. Los anticuerpos se unen con alta especificidad y sensibilidad a proteínas, azúcares, lípidos y moléculas diversas, en consecuencia usados como reactivos. Pueden identificar de forma eficaz una gran variedad de biomarcadores de agentes patógenos. No obstante, estos presentan algunas dificultades de producción e inconvenientes para las aplicaciones biotecnológicas. Las cadenas pesadas y ligeras que conforman los anticuerpos pueden producirse de manera aislada y conservar su capacidad de unirse de manera específica a sus antígenos, pero con afinidad y solubilidad reducidas. Las moléculas que contienen aparejadas las regiones complementarias de las cadenas pesadas y ligeras son suficientes para mantener su unión específica a los antígenos. Fagos. Los fagos son muy convenientes para expresar dominios de anticuerpos, ya que son estables en forma cristalizada o liofilizada, y ello facilita su almacenaje y transporte y se pueden producir en gran cantidad y a bajo costo. Ejemplos de la aplicación de esta tecnología son la producción de fagos capaces de identificar antígenos de bacterias del género Bacillus, incluidos Bacillus anthracis, los cuales tienen alto potencial para diagnóstico ya que son específicos y sensibles, y se pueden manipular en diversas plataformas de ensayos diagnósticos y se experimenta con fagos útiles para la neutralización de ataques terroristas, ya que se ha demostrado que la inmunización pasiva tiene efectos significativos en el tratamiento. Despliegue de proteínas en fago. En el ADN de un fago filamentoso como M13 se clona aninada dentro de la secuencia de la proteína de Cas9 o 7. La secuencia de una proteína heteróloga, de tal modo que al producirse nuevas partículas virales, estas presentan en su superficie el fragmento de la proteína que se clonó. En el punto B, al clonar en los fagos una población de ADN complementario que codifique la región de reconocimiento de un anticuerpo, una por fago y cada secuencia con ligeras diferencias generadas al azar, se generan una población de fagos
tal que cada uno despliega una proteína diferente. Esta población se puede seleccionar por su unión a un antígeno específico. Para obtener los fagos que se expresan, las moléculas con mayor afinidad a la molécula blanco. Estos fagos se recuperan y se multiplican para obtener cantidades útiles de virus que se adhieren a un sustrato específico. Biología molecular de ácidos nucleicos y métodos diagnósticos. La detección de ácidos nucleicos. La detección del material genético de un microorganismo en muestras biológicas indica la presencia del patógeno en los sujetos de estudio en el momento de obtener la muestra. Esta detección permite la identificación de infecciones de manera directa sin la necesidad de cultivo del agente patógeno causal, y la detección del ARN mensajero indica que el mismo organismo en cuestión está metabólicamente activo. Las pruebas diagnósticas basadas en ácidos nucleicos se basan en la detección directa de su presencia por medio de sondas específicas, pero también es posible incrementar su sensibilidad por medio de la amplificación de secuencias específicas diagnósticas del material genético presente en estas muestras. El PCR, la reacción de la cadena polimerasa. La reacción en cadena de la polimerasa es un procedimiento muy sensible que utiliza una polimerasa de ADN. Este procedimiento permite amplificar y detectar de manera específica, a partir de una sola molécula blanco, secuencias particulares de ADN. La reacción depende de oligonucleótidos cortos, empiezan conservadores o primers, que tienen la secuencia adecuada para hibridar en los extremos de cadenas sencillas de ADN blanco, las cuales se obtienen mediante la desnaturalización del ADN original. Espectrometría de masas y diagnóstico. En la actualidad, los métodos de espectrometría de masas disponibles permiten identificar moléculas orgánicas e inorgánicas de forma rápida, confiable y con alto rendimiento. La identificación de proteínas por espectrometría de masas es paralela a la acumulación de secuencias de ácidos nucleicos y su control por bioinformática para conocer las proteínas codificadas por ellas, y con estas proteínas virtuales hacer experimentos in silico, consistentes en la predicción de los iones que se generan durante la fragmentación en los diferentes sistemas de análisis. Productos médicos y aplicación de la biotecnología. Modelos animales permiten a los científicos conocer los mecanismos implicados en las enfermedades y el desarrollo de nuevas medicinas que sean más específicas, con menos efectos secundarios e incluso permitan una medicina personalizada, antes de extrapolar los resultados a humanos. El impacto científico y socioeconómico que está teniendo la tecnología CRISPR es extraordinario, y son cada vez más quienes postulan que en un futuro no muy lejano permitirá prevenir y curar multitud de enfermedades para las cuales todavía no se dispone del tratamiento eficaz. La medicina es uno de los campos donde la biotecnología y sus aplicaciones están alcanzando los avances más grandes en sus investigaciones. Cada vez más la biotecnología médica está ayudando a mejorar tratamientos médicos y, por esto, a mejorar los sistemas de salud con todo lo que ello influye en nuestro día a día. Actualmente podrás ver a profesionales de la ingeniería, las matemáticas, la programación y la tecnología formando parte de equipos médicos. Estos novedosos equipos de trabajo multidisciplinares desarrollan medicamentos inteligentes que ayudan al progreso de nuevos tratamientos médicos. ¿En qué mejora la biotecnología los tratamientos médicos? Aunque los avances de la biotecnología no son muy conocidos, la biotecnología médica está marcando un antes y un después en los tratamientos médicos. Sobre todo, estos estudios están marcando un gran avance en técnicas genéticas y de localización exacta de muchas enfermedades. Entre muchas mejoras que la biotecnología está trayendo al sector de la medicina, podemos destacar la edición genética para frenar enfermedades, la biotecnología que permite escanear tu cuerpo y las píldoras de alerta. La edición genética para frenar enfermedades. Gracias a la biotecnología se han desarrollado técnicas como la de CRISPR, que hace posible la edición de genomas humanos para tratar enfermedades de origen genético. Esto permite a estas personas aumentar la esperanza de vida. La técnica de edición genética CRISPR se basa en un complejo sistema inmunitario de las bacterias que las protege contra los virus. Se trata de una inmunidad adquirida o adaptativa
que las secuencias de ADN de los patógenos de ataques anteriores y cortan su ADN en caso de cualquier nueva infección. La biotecnología permite escanear tu cuerpo. En casos en los que no se sabe qué tipo de enfermedad padece el paciente a tratar, la biotecnología ha desarrollado una medicina capaz de escanear el cuerpo del enfermo. Las píldoras de alerta. Este tipo de píldoras están especialmente desarrolladas para pacientes que toman una medicación de la que depende su salud. Esta aplicación consiste en una cápsula de gel que envuelve la pastilla y al que se le integra en un sensor inalámbrico. Al ingerirse y deshacerse en el estómago, este sensor produce una señal que permite saber al equipo médico si se ha tomado la medicación. El proyecto del genoma humano. Los avances que se han introducido en los últimos años han provocado una revolución respecto al análisis de los genomas humanos, no solo en la relación al estudio del origen de las enfermedades y su evolución en el tiempo, sino también en el campo del diagnóstico de la identidad individual. Al haber hallado en cada célula la huella genética de la persona. Concepto de genoma. El genoma es un conjunto de instrucciones agrupadas en unidades de información denominadas genes, que conjuntamente forman los cromosomas, situados en el núcleo de cada célula del organismo. Todas nuestras células, desde la primera que se formó en nuestra concepción al fundirse el gameto de nuestro padre con el de nuestra madre, hasta el aproximado de 100 trillones que forman un organismo adulto, tienen idéntica carga genética. ¿Qué se entiende por genoma humano? Por genoma humano se entiende pues el conjunto de genes que integran el patrimonio biológico de cada individuo y que contienen las claves de la herencia. Su conocimiento o lectura hace posible entender los procesos de transmisión de todo tipo de características, incluidas las patológicas. Genoma humano. El genoma humano comprende aproximadamente 50.000 genes distintos distribuidos en 23 cromosomas, cada uno de los cuales se encuentra presente por duplicado de nuestras células, aparte de las células sexuales que gracias a la meiosis solo poseen un juego de cromosomas. Aspectos sobresalientes del proyecto del genoma humano. El proyecto del genoma humano ha alcanzado virtualmente todos sus objetivos bien formulados. Varias revisiones han notificado este progreso, mientras numerosos logros individuales pueden ser citados y algunas áreas destacadas deben ser consideradas. El objetivo original para el proyecto del genoma humano fue el desarrollado de 1.500 marcadores genéticos basados en microsatélites. A la fecha han sido generados 20.000 marcadores de ese tipo. Inicio del proyecto del genoma humano. En 1990 comenzó el genoma humano, que para el 2000 pretende la identificación y secuenciación de los 100.000 genes humanos. Conocer el genoma completo significa poder prevenir y curar enfermedades hereditarias que causan el 30% de la mortalidad infantil. La meta a medio plazo del proyecto del genoma humano no es obtener la secuencia total del mismo, sino la construcción de un mapa completo de cada uno de los 24 cromosomas distintos que constituyen nuestro material genético. Este mapa debe ser la integración de toda la información existente sobre cada cromosoma, mapa de los lugares con alteraciones cromosómicas, mapa genético de secuencias de ADN clonadas o marcadores, y mapa físico con secuencias aisladas en cromosomas artificiales en levadura. Secuenciamiento del genoma humano. Dentro del proyecto del genoma humano, el secuenciamiento del genoma humano está siendo desarrollado usando un método clon por clon, donde clones individuales son secuenciados más a menudo a través de una estrategia secuenciadora en disparo, shotgun strategy. Sin embargo, otras opciones han sido consideradas. Por ejemplo, algunos han propuesto la aplicación de una estrategia secuenciadora en disparo al genoma humano entero en masa. Impacto en el estudio de la enfermedad. El proyecto de genoma humano promete promover beneficios en relación con la biología y la clínica médica. Esto incluye una capacidad mejorada de aislar, caracterizar y manipular a los genes involucrados en la fisiología normal y en la enfermedad humana. Muchas revisiones han detallado cómo el proyecto de genoma humano impactará en varias áreas de la medicina clínica. Miles de genes, es sabido, causan enfermedad cuando presentan una mutación.
Estudios futuros. Importantes estudios futuros de genética humana incluirán el descubrimiento de las bases genéticas de la enfermedad, que son particularmente difíciles de estudiar, como aquellas que son raras y tienen limitados recursos familiares disponibles, o son causadas por defectos en más de un gen, como enfermedades poligénicas, o son consecuencia de factores genéticos y no genéticos combinados, que son multifactoriales. Diagnóstico molecular. El diagnóstico molecular puede ser definido como el testeo del ADN dentro de un contexto clínico, y esta disciplina médica está creciendo rápidamente en alcanzar mucha importancia. La aplicación del diagnóstico abarca una amplia gama de enfermedades humanas, incluyendo test para aplicar en las enfermedades hereditarias, neoplásicas e infecciosas. Avances en el diagnóstico molecular. El proyecto del genoma humano acelera el crecimiento del diagnóstico molecular en dos aspectos. Primero, al facilitar la identificación de los genes patógenos en un gran número de mutaciones humanas clínicamente relevadas. Con este conocimiento sobre las bases genéticas de la enfermedad, tendremos oportunidad de hacer evaluaciones diagnósticas y pronósticas basadas en el examen del ADN individual. Segundo, muchos de los métodos e instrumentos desarrollados para construir los mapas genéticos físicos y secuencias del genoma humano están hallando inmediata utilidad para testear el ADN en clínica. Perspectivas en los beneficios terapéuticos. Beneficios. El proyecto de genoma humano promete transformar la habilidad para entender las enfermedades genéticas humanas, proveyendo una única correlación entre la genética y la medicina clínica. Por las razones antes consideradas, médicos y científicos obtendrán nuevos conocimientos sobre los componentes genéticos que contribuyen a la enfermedad y así establecer mejores medios para determinar si un paciente ha heredado un defecto genético. Hay muchos aspectos interrelacionados. Numerosos aspectos del proyecto de genoma humano tienen el potencial de un impacto positivo en el cuidado de los pacientes. Primero, para algunas de las enfermedades genéticas, el conocimiento presintomático de un defecto heredado puede proveer oportunidades significativas para el uso de medidas preventivas, que pueden servir para disminuir lo que es la morbilidad. A medida que progrese el proyecto de genoma humano, un número creciente de genes patógenos serían descubiertos. Segundo, a la capacidad mejorada para definir defectos moleculares precisos que causan las enfermedades genéticas, se sumarían esfuerzos para dilucidar la patofisiología subyacente. El genoma humano es uno de los proyectos más importantes, si no el más importante de todos los tiempos, en la investigación biomédica. Es fundamental un emprendimiento que apunte a desarrollar herramientas para el estudio de la biología y la medicina. A este respecto, una excitante revolución genética ha comenzado y está cambiando permanentemente el modo en cómo se desarrolla la investigación. La nueva y poderosa información genética está posibilitando a los investigadores resolver complejos problemas relacionados con la enfermedad, el desarrollo y la evolución que eran previamente inabarcables. La terapia genética, biotecnología para la cura de enfermedades. Terapia genética, biotecnología para la cura de enfermedades. Consta de la introducción de genes en el interior de células eucariotas para reparar secuencias genéticas defectuosas o mejorar la expresión de una proteína anómala. La introducción del material genético con capacidad reparadora en el interior celular se puede realizar mediante una serie de vectores. En el caso de realizarse la técnica in vivo, pero también se puede realizar in vitro mediante la extracción de células del individuo. Como se muestra en la imagen, la terapia genética consiste en extraer las células del paciente. En el laboratorio se modifica un virus de forma que no pueda reproducirse. Luego se inserta un gen en el virus. El virus ya modificado se mezcla con células del paciente y las células del paciente se modifican genéticamente. Al ser modificadas, se inyectan al paciente y luego producen una proteína a la hormona deseada. La terapia genética puede ser aplicada mediante diferentes estrategias. En este caso, la estrategia in vivo consiste en extraer las células que debemos reparar de un paciente.
al repararlas en el laboratorio y volverlas a reimplantar en el organismo de dicho individuo. Por consiguiente, la estrategia ex vivo consiste en administrar directamente al paciente el gen corrector para que éste alcance el punto a tratar. Como se muestra en la imagen, las células originales y las células transformadas, que es exactamente lo que ocurre en este proceso. En el desarrollo de dicha terapia hay que tener en cuenta diversos factores. Como primer punto es necesario saber cuál es el tejido diana u órgano, es decir, el que va a recibir la terapia. Conocer si es posible tratar in situ el tejido afectado, cuál es el vector adecuado que servirá para la introducción del gen del tejido y cuál es la eficacia del gen nuevo y saber qué respuesta tendrá el órgano tejido hospedador con la entrada del gen modificado. El tejido diana en la terapia genética, como se muestra en la imagen, el gen mutado, el gen terapéutico y la célula diana u órgano, que es el proceso que se lleva a cabo. Vectores. Para que la terapia genética funcione se debe introducir el gen terapéutico en cientos de millones de células. Para ello es necesario un vehículo o vector que lo transporte hasta el interior de las células. Un buen vector al menos debe tener las siguientes características: ser reproducible y estable, permitir la inserción de material genético, reconocer y actuar sobre células específicas, poder regular la expresión del gen terapéutico, carecer de elementos que induzcan a una respuesta inmune y ser inocuo o que sus posibilidades de efectos secundarios sean mínimos. Los vectores utilizados en la terapia genética son los siguientes. Se encuentran los físicos, químicos y vectores virales. Entre los físicos se encuentra biobalística, electroporación y microinyección. Entre los químicos está el fosfato cálcico, liposomas y receptores. Entre los vectores virales se encuentra retrovirus, adenovirus, virus asociados a adenovirus y herpes simples. El potencial de la medicina regenerativa ha surgido como una nueva disciplina médica impulsada fundamentalmente por los nuevos conocimientos sobre las células madres y en su capacidad de convertirse en células de diferentes tejidos. Un aspecto es que debe destacar y que debe conformar el elemento básico de este tipo de medicina, es que se apoya en los mismos factores intra e intercelulares que el organismo emplea para su autorreparación. En los últimos tiempos, las investigaciones y aplicaciones preclínicas y clínicas de las células madres adultas, en particular las hematopoyéticas, han avanzado rápidamente fundamentalmente teniendo en cuenta las dificultades surgidas con la obtención y empleo de las células madres embrionarias. Entre las enfermedades en las que se plantean posiblemente beneficios se encuentran las cardiovasculares, arteriopatías periféricas, enfermedades neurológicas degenerativas, diabetes mellitus, lesiones óseas y lesiones de la córnea. Regulación de la biotecnología. La evolución de la biotecnología moderna en los últimos decenios ha comportado avances sorprendentes que van más allá de la ingeniería genética y se abren actualmente a nuevos desarrollos en el campo de la biología sintética. Los retos que el rápido desarrollo de la biotecnología plantea para la salud humana y para el medio ambiente superan con frecuencia las posibilidades del derecho para abordar su regulación de una manera pausada y requieren de una enorme capacidad de reacción para hacer frente a los problemas del orden ético y jurídico que estas tecnologías suscitan. Desde una perspectiva amplia, la biotecnología comprende
todas aquellas tecnologías que permiten la manipulación de los mecanismos e interacciones biológicas de los seres vivos, algo que la humanidad viene haciendo desde tiempos inmemoriales. Por ejemplo, mediante la obtención selectiva de especies vegetales o empleo de microorganismos para la producción de alimentos o bebidas. El empleo de microorganismos para la producción de alimentos o bebidas se ve en la industria del licor, quesos y leches, entre otros. La regulación de la biotecnología comprende una acepción más estricta que reserva este término a aquellas tecnologías que implican la identificación, manipulación, transferencia, creación o edición de los genes de las diversas especies y la utilización de esta información genética con fines económicos o para usos específicos para el ser humano. Marco legal internacional de la biotecnología. El marco legal internacional de la biotecnología consiste concretamente en el régimen del comercio internacional, identificado en la regulación de la Organización Mundial del Comercio. La biotecnología no recibe un tratamiento especial, sino que al ser considerada una mercancía más dentro de la totalidad de los productos regulados, es alcanzada por las reglas generales de la organización. En el régimen medioambiental, la biotecnología es abordada con especial y mayor precisión. Desde la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992, cuando se firmó la Convención para la Protección de Diversidad Biológica, la biotecnología se convirtió en un objeto de regulación. En aquel momento se la definió y se hicieron notar las posibles implicaciones que su utilización podría interferir sobre la diferencia biológica local o global. Y fue así como pocos años después se iniciaron las negociaciones para la firma de un protocolo especial destinada a la regulación de los movimientos transfronterizos de organismos vivos modificados. Constitución de la República de Panamá. El artículo 120 de la Constitución Política de la República de Panamá establece que el Estado reglamentará, fiscalizará y aplicará oportunamente las medidas necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la fauna terrestre, fluvial y marina, así como de los bosques, tierras y aguas, se lleven a cabo racionalmente, de manera que se evite su depredación y se asegure su preservación, renovación y permanencia. Los tratados internacionales, con sujeción a la Carta Fundamental y en segundo lugar del orden jerárquico, se encuentran los tratados internacionales, que son los acuerdos o pactos que hacen entre sí los estados mediante el ejercicio de su voluntad soberana. Protocolo de Cartagena sobre la seguridad de la biotecnología. El Protocolo de Cartagena sobre la seguridad de la biotecnología del Convenio sobre la diversidad biológica, ratificado por la República de Panamá, contiene las siguientes definiciones y disposiciones. El objetivo del presente protocolo es contribuir a garantizar un nivel adecuado de protección en la esfera de la transferencia, manipulación y utilización segura de los organismos vivos, modificados resultantes de la biotecnología moderna que puedan tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana y centrándose concretamente en los movimientos transfronterizos. Ética. Se define ética como la disciplina filosófica que estudia bien
y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. La ética, entendida como el estudio del bien y el mal, poco puede proporcionarnos para evaluar nuestras acciones. Esta llamada a principios como el bien y el mal tienen algo de inalterable que causa mal con el comportamiento de las sociedades humanas, incluso de los animales. La ética es más bien el conjunto de normas y costumbres que rigen el comportamiento social. En este sentido es mudable, relativa y acortada. Biotecnología.